Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar, Halil İbrahim Ceylan y esa misteriosa carta que ha conmovido a todos. Imaginen esto, un actor querido por miles, protagonista de historias apasionantes, de pronto confiesa algo que ha dejado a sus fans sin aliento. Halil İbrahim Ceylan, en una entrevista reciente, dejó escapar una frase que encendió las redes, o mektubu yazarken elim titredi, gözüm doldu, mientras escribía esa carta, mi mano temblaba, mis ojos se llenaban de lágrimas. ¿Qué hay detrás de esas palabras llenas de emoción? Según personas cercanas, la carta no era parte de un guión, sino un escrito personal, con destinatario a un desconocido. Algunos aseguran que estaba dirigida a una persona muy especial de su pasado, otros, que es una despedida emocional a alguien que marcó su vida. La escena fue tan intensa que quienes estaban presentes relatan que Halil se quedó en silencio varios segundos después de decirlo, como si reviviera el momento. No era solo tinta sobre papel, eran pedazos de mi corazón, habría añadido, con una mirada que mezclaba tristeza y alivio. Esto, por supuesto, ha generado una avalancha de especulaciones en redes sociales. En Twitter, miles de fans comentan con teorías, algunas incluso relacionándolo con rumores de una antigua relación sentimental que nunca llegó a confirmarse. Lo más impactante es que, según una fuente anónima del círculo íntimo del actor, la carta no solo contenía palabras de cariño, sino también revelaciones personales que podrían cambiar la percepción que el público tiene de él. Y es que Halil siempre se ha mostrado reservado con su vida privada, manteniendo un perfil discreto pese a su creciente fama. Fue una decisión difícil, pero necesaria, habría dicho él mismo, dejando claro que el contenido de la carta era demasiado importante como para no ser escrito. En Instagram, sus seguidoras han inundado sus publicaciones con mensajes de apoyo y curiosidad. Una fan comentó, Halil, sea lo que sea que escribiste, siempre estaremos contigo, mientras otra escribía, esa carta debe ser un tesoro emocional, ojalá algún día podamos conocerla. Los comentarios se multiplican minuto a minuto, y cada palabra de él se convierte en tendencia. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma, ¿a quién iba dirigida esa carta? Algunos periodistas de espectáculos apuntan a que podría ser para un miembro de su familia, dado el tono emotivo y personal que describe. Otros, más románticos, creen que se trata de un amor perdido, una historia que nunca tuvo final feliz y que él todavía guarda en su memoria. Halil, fiel a su estilo, ha decidido no confirmar ni desmentir nada, dejando que el misterio crezca. Ayer por la noche, durante una aparición pública, fue abordado por reporteros que insistían en saber más. Él sonrió levemente y respondió, hay cosas que son más hermosas cuando permanecen en silencio. Una frase que, lejos de apagar la curiosidad, la encendió aún más. Algunos presentes aseguran que su voz sonaba quebrada, y que, por un momento, parecía luchar contra sus propias emociones. Tras ese momento, el ambiente se volvió casi irreal. La sala, llena de luces y cámaras, parecía haberse detenido en un instante congelado. Halil miraba al suelo, como buscando en algún rincón invisible la fuerza para sostenerse. Sus manos, entrelazadas, mostraban un leve temblor que no pasó desapercibido para los fotógrafos presentes. La imagen, captada por varias lentes, comenzó a circular minutos después en portales de noticias, acompañada de titulares como El misterio de la carta que quebró a Halil İbrahim Ceylan. No tardaron en aparecer programas de televisión dedicando bloques enteros al tema. Panelistas debatían con intensidad, intentando descifrar las motivaciones detrás de aquel escrito. Algunos analizaban su lenguaje corporal en la entrevista original, asegurando que cada gesto hablaba de un peso emocional profundo. Otros iban más allá, sugiriendo que la carta podría estar vinculada a un acontecimiento que, hasta ahora, había permanecido oculto para el público. En foros de fanáticos, las teorías se ramificaban como hilos de una novela sin final escrito. Un grupo afirmaba que el destinatario podría haber sido un viejo amigo de la infancia que atravesó un momento difícil. Otro sector creía que se trataba de una despedida a alguien que había partido recientemente y que Halil había decidido expresar por escrito lo que no pudo decir en vida. La especulación crecía, y con ella, el interés mediático.
La situación llegó a tal punto que, en menos de 48 horas, la frase "hay cosas que son más hermosas cuando permanecen en silencio" se convirtió en tendencia en varias plataformas. Memes, videos editados, e incluso composiciones musicales surgieron inspiradas en esas palabras. Para algunos, era un recordatorio de que no todo necesita ser revelado, para otros, una provocación que les impulsaba a buscar con más ahínco la verdad. Mientras tanto, Alil continuaba con su agenda profesional, asistiendo a rodajes y eventos, pero siempre con ese halo de enigma a su alrededor. Su equipo de prensa se limitaba a responder con frases cortas y evasivas, reforzando la idea de que había algo grande detrás. Una persona cercana al actor, que pidió no ser nombrada, declaró a un medio digital: "Lo que escribió en esa carta no es algo trivial. Es un pedazo de su vida que ha decidido dejar en el papel. No creo que jamás la haga pública, pero si lo hiciera, cambiaría muchas cosas". Esa afirmación solo alimentó más la intriga. En la prensa internacional, portales en español, turco e inglés retomaron la noticia, presentándola como el misterio turco del año. Incluso hubo quienes empezaron a comparar la situación con episodios célebres de otras figuras públicas que dejaron cartas enigmáticas, algunas reveladas años después. En un momento inesperado, durante una firma de autógrafos, una fan le entregó un sobre blanco, con la frase escrita a mano: "Algunas cartas necesitan respuesta". Ali la recibió con una sonrisa amable, pero sus ojos parecieron humedecerse de inmediato. No dijo palabra, guardó el sobre en el bolsillo interno de su chaqueta y continuó atendiendo al resto de los asistentes. Ese gesto fue registrado por los teléfonos móviles presentes y rápidamente se volvió viral. Cada acción suya, por mínima que fuera, parecía interpretarse como una pista. Si se quedaba pensativo, era porque recordaba la carta. Si sonreía melancólicamente, era porque pensaba en el destinatario. El público, hambriento de respuestas, había convertido el misterio en un fenómeno cultural. Sin embargo, entre todas las voces, hubo una que destacó. Una periodista veterana, conocida por sus investigaciones respetuosas, escribió en un artículo: "Tal vez, la belleza de este episodio reside precisamente en que no lo sabemos todo". Quizá Alil nos esté recordando que el alma humana guarda secretos que, al no ser revelados, mantienen viva la magia. Sus palabras fueron compartidas miles de veces y, curiosamente, parecieron calmar un poco la ansiedad de algunos seguidores. Pero el rumor nunca desapareció del todo. Cada tanto, algún nuevo detalle, real o inventado, volvía a encender el interés. Y Alil, con su habitual elegancia, seguía moviéndose entre la luz pública y las sombras de su intimidad, sin dar más pistas que aquellas que él mismo elegía dejar. Al final, lo único claro era que aquella carta había dejado de ser solo un objeto físico para convertirse en un símbolo, de amor, de despedida, de confesión o de todo a la vez. Y mientras no se revelara su contenido, seguiría habitando el espacio entre la verdad y la imaginación, allí donde nacen las historias que nunca se olvidan. Así que, queridas seguidoras, ¿ustedes qué piensan? ¿De quién creen que habla esa carta? Déjenme sus teorías en los comentarios, y no olviden suscribirse para no perderse ninguna de las novedades que les traigo sobre sus artistas favoritos. Nos vemos en el próximo video, con más historias que tocan el corazón y encienden la imaginación.